distinguido exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, hizo impresionantes declaraciones sobre el triste futuro energético que le espera a nuestro Perú. Habla de pérdidas por más de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones en pérdidas. Y por si fuera poco, el Perú no recibiría ni un centavo por impuesto a la renta por la exportación del combustible, por unas modificaciones a la ley aprobadas en el Congreso y Ejecutivo. Esto es traición a la patria hecho en la gestión de Toledo, PPK. Vean el video. La opinión del distinguido exministro Descalzi debería haberse replicado al unísono en todos los canales. Sin embargo, sus declaraciones se minimizaron ya que los medios reciben millones del Estado. Y por eso, callaron. Estas declaraciones nunca fueron difundidas por los medios de la manera que debería hacerse, tomando en cuenta la gravedad y el interés nacional de la noticia. Si hubieran construido una central hidroeléctrica, tal vez no tendrías que pagar el costoso recibo de la luz. Empecemos. Algunos puntos de la entrevista a ministro Descalzi. ¿Por qué se modificó el contrato de Camisea? La modificación del contrato de Camisea es parte de la historia turbia y corrupta del Perú. ¿Por qué? El contrato de Camisea fue tratado por un grupo de profesionales que dejaron un marco legal adecuado. Camisea era el nacimiento del gas natural para Perú, que desde hace mucho tiempo buscaba poner en marcha una tercera fuente de energía. El gas era para uso interno nacional, no para exportar, esa era la idea. Entonces, Perú tuvo que armar un marco legal para viabilizar estos proyectos, el cual partió de la Ley 27.133. Su reglamento fue específico. El gas era para uso del mercado interno, y si sobraba, para exportar. Ello significaba que la empresa que va a recibir el gas tiene que tener garantizados siquiera 20 años de gas para Perú. Sobre ese marco legal se estableció el concurso de Camisea y las empresas que participaron, lo aceptaron y firmaron los contratos. El proceso previo se desarrolló durante el gobierno del ingeniero Fujimori, y cuando llegó el gobierno de transición, lo que faltaba era aprobar los contratos. Para esto, se había prohibido la construcción de centrales hidroeléctricas, porque se temía que el gas no podría competir contra ellas. En un balance económico, hay que recalcar que la central hidroeléctrica terminaba siendo más barata. ¿Pero qué se explotaba en Camisea? En el gas de Camisea, habían dos tipos de energía. Los líquidos que eran el 21% del contenido de energía del yacimiento, y el gas que era el 79%. Pero ese 21%, que eran los líquidos, representaban más de la mitad de los ingresos. Cuando se firmaron los contratos, aquí viene la parte negra de la historia, se intentaron modificarlos. ¿Cómo evaluó usted el contrato? Fui ministro porque era un técnico. No tengo filiación política y trabajé con gente realmente encomiable. Hicimos una reforma sobre el precio, otra sobre las centrales hidroeléctricas. Entonces, cuando hubo el cambio de gobierno a Toledo, se intentó primero bajarle las regalías, y salí en esos momentos, pues tenía la responsabilidad de decir quién había firmado los contratos de Camisea y que no se podían bajar las regalías. Pero noté desde el inicio que la intención era exportar el gas, o sea limitar la seguridad del mercado energético peruano. ¿Qué medida tomó? Me acuerdo que el 2002 o 2003, cuando hubo el intento de cambiar el reglamento de la Ley 27.133, envió una carta extensa al ministro de Energía y Minas, diciéndole por qué no podía o no debía cambiar el reglamento. No lo cambió. Pero esperó unos meses, vino un nuevo ministro y el nuevo ministro, recién llegado y antes de que conociera bien el término, firmó el reglamento. El doctor Fleury fue quien desgraciadamente firmó el documento. 6 meses después volvió su antecesor y siguió con el camino. ¿Qué modificación específica le hicieron al reglamento? La esencia del tema es que el marco legal que existía decía, ¿usted quiere exportar gas? Puede hacerlo, pero encuentre. Se cambió la prioridad del mercado interno. O sea, ponga su dinero, ponga dinero de riesgo, explore, encuentre gas y si llega a tener una cantidad de gas suficientemente grande, que asegure 20 años para el mercado interno, y que todavía tiene excedentes, esos excedentes los puede exportar. La exportación no podía comenzar el 2004, tenían que pasar siquiera 5 años, para abastecer el mercado interno por 20 años. Pero ahí recuperaba la mitad de los ingresos, por lo que tenía que pasar otros 20 años, o sea tendría que haber gas para 40 años. Si uno hacía los cálculos y se daba cuenta que las reservas de Camisea cubrían ese horizonte. Sin embargo, el equipo de gente interesado en la exportación no quería invertir dinero en explorar, quería llevarse lo que había en Camisea, querían explotar Camisea y lo que hicieron fue contarles un cuento a los políticos, que les encantó creer. Tanto en el régimen anterior, como el actual, tienen la misma responsabilidad.
Comenzaron a salir personas que hablaban al respecto y la prensa peruana presentaba como expertos a personas cuya profesión era derecho. Me acuerdo de un señor que salió a hablar de geología y que no conoce nada del tema ni está moralmente autorizado para tocarlo. Eran lobistas que metían la idea en la opinión pública a través de los medios, de que había grandes cantidades de gas. Y la prensa peruana maximizaba esa voz. Eran las reservas soñadas, especuladas, los datos no eran reales, y sobre eso, los gobiernos aceptaron ir modificando los contratos. Sin oposición alguna, se había engañado a la opinión pública. El ministro Pedro Sánchez cita las cifras en esos años y la terrible conclusión a la que llegó es que cuando en el 2005 se emitió el Decreto Supremo 050 de ese año, que permitió la modificación del contrato de Camisea, las reservas probadas no alcanzaban para el mercado interno ni para la exportación. Se mintió subvaluando las necesidades del mercado interno. Veo allí responsabilidades terribles y no veo por qué el Poder Judicial no actúa, por qué los procuradores no actúan sobre ese caso. ¿Por qué el procurador debe hacer la denuncia? Pues por falsear las cifras. Y grave perjuicio económico para el país. Lo otro es que los contratos dicen claramente que se trata de reservas probadas. El ministro, Pedro Sánchez, declara que las reservas probadas han sido mucho menores que las que se decía que había y el gobierno ha aceptado los contratos de exportación, diciendo que habían reservas mucho más grandes. Esto es un tema tan vergonzoso. Inicialmente todo lo que era Camisea Gas, quedaba para Perú. La ley decía que todas las reservas probadas de gas que existían en Perú, eran primero para Perú, y que sumando todas esas reservas, había que tener cubiertos 20 años a futuro, antes de poder exportar, eso es lo que decía la ley primigenia. Entonces todo esto lo cambiaron, para que sin tener que invertir en exploración ni nada, le dieran a la empresa las reservas para la exportación. ¿Cuál es la realidad de Camisea, bajo los precios internacionales actuales? Que la regalía no es 37, sino 30% y que se paga no sobre los 60 centavos, sino más o menos 50 centavos de dólar. ¿Y por qué ya no es 37? Bajaron la regalía sin motivo alguno. Pero ¿sabe qué es lo peor? Cuando Pluspetrol saca ese gas, al sacarlo le tiene que pagar al Estado la regalía, ¿y sabe a cómo se lo compra Perú LNG en esos momentos? Le paga solo la regalía, o sea el gas es gratis. Vistos los contratos entre las partes, resulta que Perú LNG le paga por el gas a Pluspetrol solo la regalía. ¿Por qué? Ese es el contrato que han hecho entre ellos. ¿Qué están buscando con eso? Obviamente no pagarle impuestos al Estado, o sea le han disminuido la regalía y no le pagarían ni un centavo del impuesto a la renta porque no tienen renta. La regalía es un costo y si se la venden al precio de la regalía, se la está vendiendo al precio de costo. Eso es terrible. Esos contratos han estado en el Ministerio de Energía y Minas, yo no sabía que fueran como contratos públicos porque eran entre partes, pero de alguna forma han estado en el Ministerio de Energía y Minas. El 2 de diciembre del 2005 se promulga la Ley 28.634 que modifica la ley del impuesto a la renta con un único objetivo. Hacer posible la exportación a México del gas de Camisea por el consorcio Perú LNG. En febrero del 2006 Perú LNG firma los contratos de exportación del gas del lote 56 y, también, del lote 88, con el consorcio Camisea. Todas estas modificaciones, incluida la ley 28.634, se dieron cuando PPK era premier y forman parte de la trama lobista para exportar el gas que nos dejó la Shell. Fujimori liquidó el rol del Estado en la planificación energética a largo plazo, lo que incluye a Petroperú, para que las empresas privadas hagan lo que les da la gana. Esto era exactamente lo que se quería y buscaba. Dice Osinergmin. Las empresas del sector energía, privadas en su mayoría, han implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, en tanto cada una de ellas toma sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial. Entonces, hay que restablecer esa política energética, recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, derogar la Ley 26.221 de 1993 y potenciar a Petroperú. Eso incluye que el 100% de las reservas del lote 88 queden para el mercado interno. Y, claro, hay que sancionar a quienes resulten responsables de estos tremendos entuertos, tanto del lado del gobierno como del empresarial.